varios que entrevisté antes, la persona que entrevisto en este episodio tiene varios trabajos bien diferentes. Pero él va un poco más allá porque se pone diferentes nombres. Como artista y documentalista es Chico Pereira. Y como profesor de documentales es Arturo Delgado Pereira. O sea que acá tengo 2 entrevistas en una, solo que son a la misma persona. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés contarnos quién sos? Buen día, Arturo. Hola, buenos días. Sí, soy Arturo Delgado, aunque tengo un segundo nombre que es Chico Pereira, por si la cosa se pone regular, ¿no? Tener un escape. Contanos, Arturo, ¿qué te trajo a Finlandia? Bueno, pues vine por cuestión de trabajo. Había una oportunidad en el departamento de cine de la ELO Film School en Aalto University. Y bueno, postulé, era un puesto sobre profesor de práctica documental, donde también, bueno, pues se aconsejaba que te interesara la investigación, que te interesara la enseñanza y que quisieras continuar con la producción cinematográfica. Entonces, bueno, se encajaba bastante bien y fue un poco probar por probar. Y de esas cosas que parece cuando las cosas las quieres mucho, a veces no salen y a veces vas más relajado pensando que tienes menos que perder y dije, coño, pues ahora voy a Finlandia y llegué hace un año. Y la idea es que te quedes acá por 5 años. Sí, 5 años es el contrato y bueno, luego pues ya también un poco depende de cómo se encuentren todas las partes al respecto. Entonces vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de la enseñanza y vamos a hablar de tu producción como documentalista. Sí. ¿Está bien? Cualquier cosa. Entonces contanos, ¿qué tipos de documentales haces? Pues verá, yo soy de un pueblo de la provincia de Ciudad Real en España, el pueblo se llama Almadén. Y es un pueblo que ha sido muy famoso porque ha albergado las minas de mercurio más importantes y más productivas de la historia. Entonces, toda mi carrera un poco de enseñanza o de formación, mejor dicho, la he llevado fuera de España. Yo nunca estudié cine en España, pero me fui a Escocia, estudié allí, estuve en Estados Unidos. Siempre fue un poco un hobby que se fue materializando en algo más. Pero, aunque vivió fuera en muchos sitios, siempre he vuelto a mi pueblo a hacer los documentales. He hecho 2 largometrajes documentales y siempre han sido en mi pueblo, que bueno, es un pueblo de 5.000 habitantes, donde casi todos nos conocemos y demás, ¿no? Sí. Entonces, en uno de esos contaste la historia de la industria del mercurio. Más bien una respuesta a eso, porque al tener una historia tan grandiosa, ¿no? Las minas siempre se centraban en la historia de la mina y era como si la mina se trabajara sola. Entonces nosotros lo que hicimos fue un poco girar la cámara hacia los mineros y un poco trabajar con la premisa de, bueno, si alguien ha trabajado 30 años dentro de una mina de mercurio, cualquier cosa de la que hable, cualquier cosa de la que haga y sus principios y sus valores y sus creencias van a estar un poco influidas por ese trabajo en la mina. Entonces casi que escondimos el hecho de que eran mineros y simplemente estuvimos viendo en su día a día los efectos, ¿no? Que la mina les había dado pues, en su manera de pensar, ¿no? Y en su actitud hacia la muerte, hacia la vida, hacia el trabajo, hacia la unión, el compañerismo, el sindicalismo. Pero una de las cosas que debe influir ahí es que están trabajando con un material que es súper venenoso y que si lo tocan es muy peligroso. ¿Influyó eso en la vida de los mineros? Sí. Bueno, la mina, en principio todas las minas tienen la característica de que es peligroso, estás bajo tierra y hay derrumbe. Eso independientemente del material, estás vaciando la tierra por dentro y hay derrumbes, ¿no? Y muchos de los accidentes y de las muertes que ha habido en mi pueblo, que han sido muchas, han sido por derrumbe. Luego es verdad que el mercurio no, cuando lo tocan, no en su forma estable, sino más bien en su forma gaseosa, ¿no? A ciertas temperaturas un poco más altas, sí que ha habido muchos problemas también, ¿no? Sobre todo antiguamente cuando la ventilación en la mina no era era casi inexistente, ¿no?
Pero sí, en particular hay una enfermedad, el hiragirismo, que es una afección del sistema nervioso que lo que hace es que tu cuerpo no regule bien la temperatura. Entonces era muy curioso, yo me acuerdo cuando era pequeño, ver por mi pueblo a hombres mayores a 40 grados en verano con muchos jerseys, con abrigos y demás, porque no podían controlar la sensación de frío. Entonces era curioso porque cuando trabajaban en la mina, allí desde el siglo XV se trabajaban las saunas, que es una cosa muy finlandesa, cuando sudando se excreta mucho mercurio. Entonces les ponían en una especie de cubos con muchas lámparas y toallas y les hacían sudar, esto desde siglos atrás. Y luego esto se fue sofisticando y a los mineros les daban una pequeña parcela de tierra para cuando no trabajan en la mina, trabajaran en la tierra y sudaran y liberaran el mercurio que se les iba acumulando a través de la piel. Y ahora hay saunas allí en la mina. Aunque la mina ya no funciona como mina. Ahora es un museo. Mi pueblo es patrimonio de la humanidad por las minas. Y bueno, pues ahora lo que sí puedes hacer es visitar esta mina. Y esta mina ha sido muy importante en los documentales que he hecho. Bueno, entonces ahora contame, Arturo, ¿qué cosas estás haciendo hoy en día? Pues, ¿qué estás planeando? Pues sí, tenemos algunas cosas en producción. Bueno, está mi trabajo aquí, pero luego estoy trabajando en un proyecto que grabamos este verano en las minas, dentro de las minas de Almadén, el pueblo que te he contado, del que soy. Y fue una especie de recreación de una huelga minera que ocurrió en el 84, donde 11 mineros se encerraron en la mina, una protesta, y allí estuvieron viviendo 11 días y 11 noches. Y nosotros, pues 35 años después, y viendo un poco la situación precaria en la comarca, decidimos encerrarnos de nuevo. Entonces hemos estado 11 personas este verano pasado viviendo dentro de la mina sin salir, bueno, pues en la oscuridad, sin ver el sol, muy finlandés, Sí. Una especie de invierno finlandés. Y nada, entramos con lo puesto y toda la gente desde arriba de la comunidad pues nos estuvieron apoyando, nos mandaban los colchones, nos mandaban comida y nos mandaban todo lo necesario. Y allí estuvimos grabando, había un equipo de grabación abajo y un equipo de grabación arriba, viendo cómo esto se vivía. Si alguien está interesado, bueno, pues tuvimos muchísima cobertura mediática de muchas televisiones y muchos periódicos y muchas radios en España. Con lo cual, si alguien pone el encierro Chico Pereira por ejemplo, en YouTube, bueno, o en algún buscador, pues verá muchas de las imágenes de cómo se vivía allí abajo dentro de la mina. Pero no están los documentales enteros online. No, porque eso se grabó este verano, con lo cual ahora mismo estamos en proceso de postproducción. Perfecto. Claro. Y luego, por otro lado, bueno, hay otros proyectos y está mi trabajo de enseñanza aquí. ¿Y qué le pasa al cuerpo y a la mente de estar 11 días debajo de la tierra? Pues yo pensaba que se iba a hacer más duro. Pero lo primero es que en verano hace muchísimo calor en nuestra zona y ahí estábamos como muy a gusto, de alguna manera. Es verdad que un poco las horas del día se te confunden, ¿no? No sabes si es un poco de noche, si es de día. Pero fue muy interesante porque nosotros lo que queríamos era un poco meterte en la tierra, a 50 metros bajo tierra, para un poco reinventar una comarca con muchísimos problemas, ¿no? Entonces, nosotros invitamos a políticos de toda la comarca, sectores de la educación, de la sanidad, de juventud y del turismo. Y entonces creamos mesas de debate bajo tierra alrededor del pozo de la mina. Nuestro pueblo Almadén en árabe significa la mina, con lo cual fue inventado de un pozo minero. Entonces, como 2000 años después, quisimos hacer este acto simbólico. Entonces bajaron hasta senadores y políticos nacionales. Y entonces era una manera de hacer política un poco más comunitaria, ¿no? Sin jerarquías. Todos éramos iguales, todos estábamos allí bajo tierra con nuestro casco y todos hablábamos, hombres, mujeres, niños, todos hablábamos un poco desde el mismo poder, de alguna manera. Yo escuché que hay estudios científicos que dicen que cuando uno está en la oscuridad sale el inconsciente. Entonces supongo que el tipo de discusiones eran muy diferentes, ¿no? El contenido de estas discusiones que se generaban ahí abajo. Es curioso lo que dices, porque ¿sabes lo que pasa? Que nosotros creo que partíamos del estado de inconsciencia y nosotros todo este esfuerzo era para conseguir conciencia un poco social y política.
Entonces, nosotros lo que conseguimos fue un ejercicio de conciencia de saber que nadie desde arriba nos va a solucionar las cosas, que las políticas nacionales, que las políticas territoriales, bueno, pues no son las que te van a solucionar la vida en un pueblo, sino que tiene que partir mucho más desde abajo. Con lo cual, en realidad, lo que sentimos es que se generó muchísima conciencia y se generó mucha unión. De repente, los pequeños problemas o esas cosas que a lo mejor te pueden molestar más, las pasabas un poco por alto. A mí lo que me llamó la atención es que cuando miras mucho a cómo todo este tema del subsuelo se ha representado en literatura y demás, bueno, y en ópera, era siempre o bien el subsuelo era un sitio terrible, ¿no? de los infiernos y el Averno y tal, o incluso un sitio donde había océanos maravillosos y había paraísos subterráneos y demás. Pero había una cosa en común muchas veces, que era la típica historia arquetipo de el héroe tiene que bajar a las profundidades a rescatar a la princesa o a conocer los secretos del sabio, con lo cual siempre un poco estos viajes al subsuelo eran en busca del poder y del conocimiento. Y yo creo que eso estaba muy presente en nuestro proyecto, con lo cual sí que todo el tema de la convivencia y estas connotaciones que puede tener de reality, pues ha sido una cosa muchísimo más secundaria en nuestro proyecto, aunque las ha habido, evidentemente sí que las ha habido. El hecho de que cómo te duchas abajo, el aseo. Sí, cómo vas al baño. Claro, pues teníamos unos pequeños, los baños estos que encuentras en las caravanas, los poti-poti que encuentras en los autobuses y demás, pues así, pero claro, eso se llena y hay que cambiarlo y hay que... todo era mucho más precario, pero también más bonito por eso. ¿Y los políticos todos se quedaron los 11 días o había gente que iba y venía? No, allí los que estábamos 11 días éramos los 11 participantes. Sí. Que había 7 chicos y 4 chicas. Y luego sí, lo que había esas mesas donde bajaban temporalmente, bajaban pues a reuniones de 2-3 horas, se creó una plataforma ciudadana, hubo manifestaciones, hubo mucha cobertura mediática, como te digo. Y luego lo que sí había era que como está abierta como atracción turística, como parque turístico, pues los turistas iban allí. Muchas veces nos bajaban mensajes o nos bajaban ropa limpia que le daban nuestras familias a los turistas. Claro, los turistas, conforme iban avanzando los días, lo que se iban encontrando era un campamento. 11 personas viviendo 11 días en un sitio, pues al final acumulas cosas y hay colchones y hay carteles y hay... hay olores. Sí, claro, también es verdad. Pero bueno, es un sitio como una galería con mucha ventilación. Pero lo que sí hay una transformación gradual del espacio, que tú entras en una cueva sin nada y cómo se fue llenando de colores, de mensajes de apoyo, de cariño. Fue una transformación física, pero también como muy afectiva del lugar. Y ustedes en tiempo real también se comunicaban con el exterior. O sea, vos vas a hacer de algunas cosas que pasaron ahí tu documental, pero supongo que mientras tanto también había alguna comunicación con el exterior aparte de los objetos que iban y venían. Lo que teníamos era una colaboración con la radio local, entonces teníamos nuestro radiodiario. Entonces cada mañana, cuando nos bajaban el desayuno, nosotros no teníamos nada, ni posibilidad de cocinar ni nada. Entonces todos los establecimientos, restaurantes, pastelerías, bares, son los que nos estuvieron mandando la comida, que llegaba siempre con mensajes. Entonces nosotros lo que hacíamos era... por la mañana teníamos un pequeño grabador de sonido y después del desayuno grabábamos un poco entre todos pues un radiodiario de cosas que habíamos descubierto, conversaciones que habíamos tenido, dábamos las gracias. Había gente pues que tenía la familia afuera, los niños, los hijos, las hijas. Entonces esa comunicación, entonces eso se ponía en la radio y mucha gente escuchaba los radiodiarios, era en verano, pues gente lo escuchaba en la piscina, gente lo escuchaba en el mercado, ¿no? Y luego por la tarde, allí en el cerco de la mina, la gente se organizaba mucho. Una de las cosas que hicieron fue una cacerolada tremenda. Entonces el sonido de todas las cacerolas se colaba a través del pozo y nosotros abajo en la profundidad escuchábamos como un bum, 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 como un Pero latido. era como una manera de expresarles que el cacerolazo. Pues que estaban con nosotros. Ay, qué buena onda. Claro, que estaban con nosotros, se inventaban muchas canciones que ellos decían que somos el 12, decían, cantaban mucho. Qué lindo. 11. Entonces sí, eso, sobre todo la cacerolada se sentía como un gran corazón latiendo, el boom, boom, boom. Y cantaban y eso, bueno, los mensajes fue muy bonito. La verdad es que al tener
al tener el tema afectivo de la mina, que muchas de las personas han tenido familiares en la mina, que han trabajado toda su vida, que han tenido accidentes, que han malvivido, que han luchado mucho, pues este homenaje, ¿no? Este coger las mismas fechas, pero 35 años después, el mismo número de personas, el mismo número de días. Una de las participantes, Celia, su abuelo estuvo en el encierro del 84 y en su familia todavía conservaban el colchón donde durmió, de espuma, donde durmió su abuelo durante el encierro, y ella se lo bajó y estuvo durmiendo en el mismo colchón, 35 años después. Discúlpame, ¿qué es el encierro del 34? El del 84 es una huelga minera que hubo, que es el origen de todo esto. Okay. 11 mineros se encerraron a 600 metros bajo tierra para protestar por las condiciones tan precarias que tenían. O sea que esto era como un homenaje a ellos, sí, y a la vez diseñaron una experiencia que sería muy interesante replicar para poder como tener otro tipo de discusiones políticas, ¿no? Eso es perfecto, porque por un lado, cuando nosotros intentamos ver qué pasó entonces, nos dimos cuenta que de los 11 participantes del encierro original, solamente 5 estaban con vida. Y quizá por el tema de que todos los días parecen igual, las memorias y las anécdotas que tenían eran muy limitadas, ¿no? Porque en principio mi idea era hacer como una especie de pequeña pieza de teatro documental, tener esta especie de escenario que era esa planta donde estuvieron y ver los cambios. Pero al ver que no teníamos suficientes testimonios, dijimos, bueno, ¿y si nosotros lo hacemos y lo sentimos en nuestros cuerpos? ¿No será una manera de generar estas nuevas memorias, de conectarnos con ellos a través de lo que pudieron sentir en la vivencia, ¿no? Entonces esa fue una de las razones, y luego era muy importante para nosotros el ver que aquello tenía un componente social grande y que esto no podía ser un gran hermano, que tenía que tener un elemento reivindicativo, y así fue. En este caso era especialmente interesante que ustedes como que crearon una realidad. Como en el documental en general se como documenta algo que pasó, pero esto tiene algo de mucho de creación, de diseño, sí, de experiencia para mí. Sí, total, claro. Sí, ¿no? A lo mejor hubiera sido lo más normal pues coger el hecho del 84, de aquel encierro, y bueno, pues preguntar a los familiares, preguntar a los que quedaban vivos, hacer alguna especie de recreación un poco para saber lo que pasó entonces. Pero pensábamos que tomar el futuro como referencia para hacer algo en el presente era muy interesante. Yo creo que eso es algo que es con lo que yo más conecto del documental, en la posibilidad de generar nuevas realidades, de no documentar lo que hay, sino especular con lo que podría ser. Porque, bueno, o quizá con este de la mina, ¿no? Tú, si a la mina, a la compañía de la mina le dices, oye, queremos hacer una huelga, evidentemente no tiene ningún sentido. Pero el hecho de que sea a través de un proyecto artístico y cinematográfico, normalmente tienen más posibilidades de hacerlo. Pero luego lo que se crea entre la gente sobrepasa eso. Realmente estás jugando, no jugando, sino estás movilizando las emociones, ¿no? Reales. A mí me pasó también con una historia que grabamos anteriormente, donde, bueno, pues grabamos con nuestro tío. Éramos 3 sobrinos, cuyo tío había sido muy importante cuando nosotros éramos pequeños. Nos llevaba siempre al campo a vivir aventuras. Él era veterinario, trabajaba con fauna salvaje. A nosotros, pues ver animales salvajes para nosotros era como un gran safari y aventura, ¿no? Pero luego eran realmente cositas muy sencillas que él que tiene la capacidad de contarnos las historias, pues las hacía como fantásticas y maravillosas para nosotros. Y estuvimos mucho tiempo por motivos familiares sin relación con él, ¿no? Pero es curioso que en estos 20 y tantos años que pasaron entre medias, donde nuestro contacto, o alguno de nosotros muy intermitente con él, pues los 3 sobrinos nos convertimos en cineastas, quizás por todas las historias que él nos había contado. Y le son sobrinos de diferentes padres. Sí, o madres. Sí. Y entonces nosotros lo que le propusimos es que por qué esta vez no le llevamos nosotros a una aventura, y la aventura sería una peli que hicimos. Y la aventura tendría un poco los mismos parámetros, sería en el campo donde él nos llevara y viviríamos aventuras, ¿no? Y yo me iba a Estados Unidos a vivir por esa época. Entonces le dije, tío, a ti que te gusta tantísimo andar, podemos ir a hacer una de las rutas estas que te gustan de los indios y demás, ¿qué te parece? Me dijo, chico, me parece genial. Dice, lo que pasa es que yo desde que me dio el segundo infarto me regalaron el burro que se llama Gorrión. Entonces yo siempre ando con Gorrión. Entonces si nos fuéramos a América yo me tendría que ir con Gorrión. Entonces dijimos, joder,
ir con un burro a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió en una conversación y bueno, pues trabajamos a construir esa realidad y nos pusimos en funcionamiento. Vamos a intentar irnos con el burro a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues no queríamos simplemente documentar la vida de nuestro tío, sino a través de esta conversación, iniciativa que él había tenido, pues explorar un poco las cosas de su personalidad y de cómo ve el mundo. Pero la historia en sí no era una cosa que estaba pasando y la documentamos, sino una cosa que entre todos un poco creamos, hicimos que ¿Y sucediera. llevaron a Gorrión a Estados Unidos, al burro? La tienes que ver. Muy bien. ¿Y esa la consigo online o la tengo que ver? Sí, se consiguen. Hay una plataforma en España que se llama filming.es. Allí está. La peli se llama Don Quijote, que es una palabra que mezcla donkey como burro y OTE, todo junto, porque bueno, la verdad es que el plan era muy quijotesco. Con un burro a Estados Unidos. Esta es una de las entrevistas que hice en el programa de radio para hispanohablantes en Helsinki. El programa se llama Radio Ventana al Sur. Y la verdad que conocer a la gente de verdad, viéndola en carne y hueso, en toda su expresión, es bien diferente. En este momento que nos vemos con pocos, eso se valora. Justo ayer escuchaba a un comediante que entrevista a otros comediantes y cuenta que a él le gusta entrevistar a la gente en su propia casa, porque uno no solo se conoce al entrevistado por lo que dice, sino por lo que lo rodea, porque te sentás en el mismo sillón que compró con cariño. Y me quedé pensando que estaría bueno ir a entrevistar a diferentes lugares. Probar a hacer entrevistas en una mina también sería genial. Esa idea me la dejó picando el chico. Quizás no tan experimental como lo que él hizo, pero una manera de darle a la entrevista un contexto diferente. Y con eso probablemente también cambie el contenido de lo que se habla. Me encantaría, por ejemplo, tener uno de esos que hace análisis conversacional y analice qué tan diferentes son las entrevistas hechas en diferentes contextos. Bueno, sigamos escuchando a Chico Pereira. Y entonces, ¿qué pensás que vas a hacer en el futuro? ¿Vas a seguir con esta línea de documentales entre lo político y lo emocional? Sí, lo emocional me llama mucho la atención. Creo que el cine que me gusta, el cine que hago, no es siempre lo mismo. Me gusta un cine bastante, a veces, pues poético o intelectual, o no sé, ensayístico. Pero el hecho de que haga películas en mi pueblo y con mi comunidad, tengo como la imagen arquetipo de mi abuela, que me dice, niño, no vayas a hacer una película que yo no entienda. Entonces, no quiero hacer una película en mi pueblo con la gente de mi pueblo para hacer una cosa que establezca la conversación a un nivel quizás artístico un poquito más limitado, ¿no? Entonces, me gusta la mezcla de lo popular, pero que tenga cierto trasfondo. Entonces, sí quiero seguir trabajando y quiero seguir trabajando en la zona y trabajar un poco con cómo el documental puede generar realidades, ¿no? Yo trabajo mucho, como trabajaba en el teatro, trabajaba Stanislavski con el tema del what if, ¿no? ¿Y si? Entonces, sí, como plantearla casi como dentro del juego, dentro de lo especulativo. Oye, ¿y si nos encerráramos en la mina ahora, 35 años después, ahora que está todo hecho una puta mierda? O, sí, oye, ¿y si nos fuéramos con el tío a Estados Unidos con el burro? ¿Y si lo intentáramos? Entonces, creo que eso moviliza muchas cosas que están un poquito escondidas y que a través del documental y la práctica creativa pueden salir. Buenísimo, pero siempre tenés como algo que sabes que puede salir o siempre te sorprendes en el proceso de hacer. O sea, ya tenés pensado qué es lo que puede llegar a pasar cuando armás estas escenas un poco surrealistas y un poco especulativas. Sí, no, te puedes preparar, y se improvisa mucho, pero incluso en la improvisación hay que prepararse, ¿no? Tienes que saber, por ejemplo, pues con lo de la mina tienes que saber qué significa ese what if que estás poniendo en funcionamiento, porque para nosotros era muy peligroso el pensar que esto era una especie de un enfoque frívolo
a lo que pasó en el 84, que fue muy serio. O sea, entonces, ¿cuáles eran las líneas rojas? Bueno, esto no es un Gran Hermano, esto no es un reality. Esto en el 84 tenía un componente activista y un componente político importante. A ver en qué se va a convertir. O cuando nuestro tío, pues lo mismo, oye, es que este tema de irse con un burro a Estados Unidos, a ver si van a pensar que están muy locos o que está loco, ¿no? No queremos un poco decir que el tío es un excéntrico, pero bueno, queríamos entonces jugar con la idea. Imagínate cuando llegábamos a las agencias de viaje y mi tío decía, bueno, pues sí, es que me quiero ir a Estados Unidos. Ah, pues sí, muy bien, es que me quiero ir con un animal. Ah, pues muy bien, muy bien. Ah, imagínate, un perro, lo que sea, cuando decíamos un burro. Claro, pues le colgaban, se reían de él, tal cual. Y nosotros comprendimos y dijimos, joder, nuestro tío es mucho más moderno que esta gente de la ciudad de las agencias de viaje, porque él simplemente está diciendo que si queréis con su mejor amigo a Estados Unidos a hacer una ruta andando. Lo que pasa es que ellos no entienden que su mejor amigo puede ser un burro. Entonces nos dimos, o sea, tienes que saber un poco los riesgos que hay cuando a lo mejor juegas con este surrealismo, esta comedia. No es lo mismo reírte con algo que reírte de algo o frivolizar demasiado con algo. ¿Qué cosas te imaginas hacer? ¿De qué vas a hacer en el futuro? Me gustaría seguir con la enseñanza y está genial estar aquí en un departamento, una universidad finlandesa y tener recursos y tener libertad y aprender tantísimo, pero también me imagino que ya estoy siendo un poco pesado con el tema de mi pueblo, pero hay algo interesante que mi pueblo, aunque solamente tenga, bueno, mi pueblo Almadén, aunque solamente tenga 5.000 habitantes, tiene universidad. Porque al tener estas minas tan relevantes, pues se hizo una ingeniería de minas, una escuela de ingeniería de minas que es la más antigua de toda España. Es de 1777, creo. Entonces, evidentemente, la universidad se la han intentado llevar muchas veces a Ciudad Real, porque claro, no es conveniente, los campus es mejor que esté todo organizado, todo junto y demás, ¿no? Entonces, la comarca siempre se ha movilizado mucho cuando han intentado llevarse la universidad y todavía está allí, ¿no? Y es muy importante para nosotros. Y a mí siempre me ha llamado la atención que si quieres hacer estudios universitarios, si quieres formarte en investigación o algo así, tienes que irte a la ciudad, ¿no? Como el campo está diseñado, los pueblos están diseñados para otras cosas, pues mira, tú coges con tu huertecita los tomates, la leche, la carne y ya. No, bueno, pero eso hace que un montón de gente joven se vaya y después no vuelva, lo cual claro, se produce como un vacío del campo. Totalmente, eso es clarísimo en España y en muchos otros sitios. Entonces hay una especie de prejuicio cultural sobre las prácticas y las cosas que según donde vivas se supone que tienes que hacer, ¿no? Parece que el sector primario y la producción es lo que debe primar en el mundo rural y no tanto la investigación. Entonces, a mí me gustaría mucho, pues no sé, después de 5 o de 10 años, cuando me sienta también con más confianza, hacer algún proyecto universitario de investigación, quizá un máster sobre cine rural o cine en zonas postindustriales y que esté allí, que sea un programa puntero, que sea un programa con calidad, pero que esté en una universidad o en un sitio pequeño, que esté en un pueblo y allí que haya, pues, se forma la gente en dirección de cine, en antropología, en sociología, en métodos de investigación, que haya simposios, que haya cultura de alta calidad, pero que esté allí radicado en un pueblo. Eso sería muy importante porque también es una forma de diversificar el alumnado, ¿no? Que va a la universidad, porque no solamente la clase media que tiene plata para mandar a su hijo a la capital o a las grandes ciudades es el que puede estudiar. Efectivamente, que sea un poco todas estas voces que no se escuchan o no se pueden expresar, pero que los tienen. En España hay muchísimos ejemplos en la poesía de los poetas pastores, que tenían una sensibilidad y una capacidad de observación. El campo te da eso también, esa capacidad de observación y de percepción, que bueno, pues que si hay mecanismos para expresarla, seguramente se expresen y se puedan generar potenciar sensibilidades y nuevos lenguajes. Entonces tienes totalmente razón en eso y además es que el problema de las zonas rurales son la falta de oportunidades, la falta de servicios, la falta de ocio, pero como calidad de vida son acojonantes, son maravillosas. Claro, lo ideal sería tener como una red, ¿no?, de escuelas rurales de cine. Entonces los chicos pueden hacer también un año en un lugar y otro en otro.
Perfecto. Y luego lo puedes también Ya que como... estamos soñando en Sí, situaciones futuras. total, total. Eso es genial y necesario. Sí, a mí me gustaría, yo tengo el ideal comunista este de pasarte la mitad del día trabajando la tierra, cavando tu huerta o tus olivos y luego por la tarde filosofía de alta escala. Muy, Creo que sí, lo que dices tú, ¿no? Esta especie de conexión cultural entre zonas rurales. Hay muchos ejemplos, ¿no? Ahora de residencias de artistas que van en esa línea, ¿no? De sitios como Belalcázar, el pueblo de mi madre, donde un pueblo de 3.000 habitantes, en la sede de un convento de clausura. Fíjate, la mitad de un edificio, un convento de clausura de monjas, sí. y la otra mitad una residencia de artistas contemporáneos donde había gente americana, japonesa y de arte contemporáneo. Y era curioso cómo a veces cuando estaba tranquilo todo el convento, las monjas sin salir del convento se pasaban por las zonas de exhibición y veían fotografías, que eran fotografías pues a veces también explícitas de muchas cosas y qué gran sensibilidad artística tenían las monjas, incluso algunos artistas de cantes polifónicos que vinieron y trabajaron con las monjas y estuvieron haciendo proyectos entre el cante tradicional de ellas y la formación lírica que tienen ellas en el cante, pero con los conceptos más contemporáneos de las octavas y de música experimental y demás, que daban cosas absolutamente chulísimas. Eso está buenísimo, eso sí que es multicultural en otros, ¿no? Es como un choque multicultural. Decime, ¿y cómo es esto de enseñar acá? Sos el director de la maestría de diseño documental, ¿no? Sí, de cine documental. Cine documental. Que es un diseño, en realidad, es de parte de la escuela. Bueno, a mí me parece que está genial. Me resulta muy interesante que las dinámicas que tenemos de trabajo dentro de los grupos, somos casi todos de la misma edad, ¿sabes? Yo no soy el profe mayor, yo estoy un poco entre media. Hay gente mayor que yo, hay gente más joven que yo y hay gente de mi edad. ¿Te referís a los alumnos, entre alumnos y profesores? Eso es, sí. Eso es. Luego hay mucha libertad a nivel de departamento, hay mucha libertad para poder desarrollar tu trabajo, para poder presentar tus proyectos, te apoyan, te escuchan, hay muy buena comunicación. Creo que todo el mundo tiene una opinión que se respeta. Y eso también dentro de la dinámica de clase, ¿no? Aunque todos podamos ser un poco como amigos y tener una vida muy similar, por un lado respetan mucho las iniciativas que tienen, los programas que plantea, las actividades que plantea, pero por otro lado no te tienen como si fueras una especie de ídolo, de sabio, ¿no? Entonces creo que hay unos momentos... A mí me ha llamado mucho la atención porque yo lo encuentro mis clases con los estudiantes finlandeses que son súper comunicativas. Es verdad que para mí una cosa muy importante cuando entro a la clase, para mí el objetivo fundamental es que todo el mundo llegue a hablar. Que todo el mundo hable sin presionar demasiado a nadie, pero que todo el mundo encuentre la manera, el tiempo y el espacio para hablar y expresarse. Pero discúlpame, pero es muy conocido el departamento de cine en la Universidad de Aalto porque dejan entrar solamente 2 estudiantes de cada área de cine por año. O sea, ¿cuánta gente tenés en tu clase? Porque si entran 2 estudiantes, obvio que los 2 tienen que hablar. Sí, es verdad, hombre. Lo que pasa es que normalmente, claro, hay gente también que lleva más tiempo otra de las características de aquí de los programas de educación es que la gente muchas veces no tiene prisa tampoco en graduarse, ¿no? Si empiezas a mirar sobre todo la gente que empezó años atrás, pues muchos llevan 7, 8, 9 años para graduarse, con lo cual también... Tenés un grupo más grande que 2. Claro, hay muchas actividades, pues muchos cursos que directamente les interesan porque traemos a artistas o traemos a profes extranjeros o hacemos algunos cursos temáticos que les interesan a los estudiantes. Nosotros intentamos responder también a los intereses que vemos en los estudiantes y si vemos que a ellos les gusta el cine etnográfico, pues intentamos trabajar unos cursos que vayan entre la teórica y la práctica del cine etnográfico. Es verdad que últimamente estamos dándole también más hincapié a la combinación de los enfoques teóricos y prácticos y eso es algo que yo creo que los estudiantes tenían muchas ganas de tener. Entonces incluso ya estudiantes que han cumplimentado todos los créditos necesarios y que están, bueno, pues terminando sus tesis o
o sus trabajos atienden las clases. Y luego también que nosotros abrimos mucho a otros departamentos de ficción, de sonido. Hay gente que está haciendo también el minor en documental. E intentamos, pues, abrir todo lo que podamos. Y vos, aparte de eso, supongo que tenés una práctica haciendo investigación. Tenés aparte de tu práctica como documentalista, ¿qué investigas? Sí, yo estoy afiliado en la Universidad de California, en Santa Cruz, donde estoy terminando el doctorado. Y yo investigo mucho sobre el tema de la performance en el documental. Es decir, era un poco como, tú sabes que muchas veces se habla del talking head, ¿no? De las entrevistas, ¿no? Como el documental está muy basado en la palabra, ¿no? Y en lo que te pueda contar Múgica o Piazzolla, o te puedan contar o mucha gente de su vida, pero qué pasa con el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, a mí era muy interesante. Yo trabajo con pequeñas escenas de improvisación donde pones a los personajes, o a las personas, mejor dicho, a los participantes en una situación y tienen que responder a través de cómo lidian con una situación. Esa es otra manera de conocer a las personas. ¿Sin hablar o...? No es que sea sin hablar, pero sí que está más basado más centrado en la acción. No es dime lo que piensas, sino... hazlo. Claro, veo cómo te comportas en esta situación y a través de eso se va a expresar un poco como... El cine de ficción está así. Rara vez un personaje te cuenta cómo se siente. Lo vas conociendo a través de las acciones en las que ves a los personajes. Y eso no se explota tanto en el documental, igual que no se explota tanto el humor y la capacidad que tiene el humor para conectarnos con la gente. Y luego esta idea del condicional, del what if, de qué pasa, las posibilidades que se crean artísticas y sociales cuando se recrean realidades más que simplemente documentarlas. O sea que tu manera de investigar es investigación-acción, porque implementás algunos métodos que te estás inventando y estás investigando cómo la gente reacciona a eso. ¿Entendí bien? Sí, eso es así. Entonces, pues empiezas a construir teóricamente sobre las teorías del performance. Por ejemplo, para mí es muy interesante también todo el tema del community media y todos los medios de expresión comunitaria, el cine etnográfico, la recreación, el documental. Entonces sí que intenta tener un bagaje fuerte teórico y entrar en conversaciones con preceptos teóricos, pero a la misma vez los pones en práctica. Entonces esa es la particularidad de mi doctorado, que es híbrido entre práctica y teoría. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A ti. Muchas veces me pregunto cómo definir este podcast, porque está claro que si bien es un podcast de diseño, también quiero entrevistar a otros que no son diseñadores, no hablan de diseño y no tienen un trabajo relacionado al diseño. Sin embargo, a mí me parece tan inspirador. Este es el caso de lo que hace, por ejemplo, el Chico Pereira. Quizás no tendría que preocuparme y hacer un poco lo mismo que con el idioma del podcast. Esto es un podcast en español, pero a veces entrevisto a otra gente en portugués o en inglés. Entonces, con respecto al tema, podría hacer esto un podcast sobre diseño social y a veces me tomo unas licencias y entrevisto a otros, especialmente si estos otros tienen un costado político y social. Al final, están buenas las definiciones y las perspectivas para saber que a veces nos podemos salir de eso y hacer otras cosas fuera de la definición. Y la verdad es que tengo varias entrevistas hechas a gente de diseño de imagen y sonido, o cineastas, que quisiera ir publicando de a poco también. Me pregunto qué opinan nuestros escuchas de la variedad temática, porque en un pod de hace poco hablábamos sobre estructuras abovedadas en hormigón y en el siguiente de diseño de políticas públicas. ¿Será que son demasiado amplios mis intereses? Bueno, no sé. En todo caso, yo estoy aprendiendo de diseño y de muchas otras cosas con ustedes y espero que me cuenten lo que les parece. No porque vaya a cerrar los temas, sino porque sobre algunos de los que no les veo tanta posibilidad, quizás se podría indagar más. La música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio también. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions.
Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o en Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.